Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones en este día. Bueno, vamos a comenzar este tiempo. La enseñanza se llama Miremos al mundo. ¿Por qué mirar hacia el mundo? Porque en el momento en que nosotros volteamos a ver lo que está sucediendo en el mundo, nos damos cuenta que necesitamos una solución, que necesitamos aquel vencedor, aquel que nos dice en su palabra que Él venció al mundo. Pero bueno, vamos a ponernos primero en las manos de Dios. Yo los invito, vamos a ponernos a orar para que sea Dios el que tome control de esta enseñanza. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Dios. Te invitamos para que en este momento tomes tu control de esta enseñanza, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú abriendo nuestro corazón, Padre, que seas tú tratando con nuestras vidas, Señor, con cada una de aquellas dudas, de aquellos problemas, angustias, preocupaciones, temores que nosotros tenemos en este momento, Padre. Y que esa palabra que es viva, que es eficaz, que transforma, que liberta, que trae sanidad, Señor, venga a nuestras vidas. Precioso Espíritu Santo, siéntete bienvenido en este día. Gracias porque tu hermosa presencia ya está en este lugar. Gracias, Dios, porque tu presencia está en cada uno de los hogares de las personas que te buscan de todo su corazón, Padre. Que seas tú disponiendo el corazón de las personas para ser atraídas a escuchar tu palabra en este momento y en los siguientes días de la semana que se llevan a cabo, Señor, las transmisiones en vivo y en la iglesia, Padre. Deposita hambre en los corazones de las personas, despierta nuestros espíritus para estar atentos a tu palabra y aprender a escuchar tu voz. Queremos escucharte a ti, precioso Espíritu de Dios. Queremos aprender de ti. Queremos esa palabra que necesitamos para estos tiempos. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, toma control de las redes sociales. Toma control de esta transmisión. Que seas tú depositando tu palabra en mis labios, Señor. Y ayúdame, Padre Celestial, para poder hablar de ti, Señor. Con esa palabra, Señor, que es viva y que es eficaz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, Dios le bendiga, mis hermanos. Buenas noches, si Dios lo permite, vamos a empezar con la palabra de Dios. Acompáñame, por favor, a Primera de Juan 5, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y 6. Primera de Juan 5, 4 y 6. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a repetir una vez más el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué el título de esta enseñanza el día de hoy se llama Miremos al mundo? Porque si volteamos nosotros a mirar al mundo, lo único que vamos a mirar es dificultad, es tristeza, es temor, es llanto, es muerte, es desilusión, es crisis económica y de salud y en todas las áreas. Pero si se fija, hay una crisis más importante que todas las que he mencionado, y es la crisis de las personas que están muriendo sin haber conocido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, en el momento en que nosotros volteamos a mirar al mundo, nos damos cuenta que necesitamos una solución, que necesitamos a alguien que nos ayude. Y aquí la palabra de Dios, fíjese lo que dice en el versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que para el mundo que estamos viviendo en la actualidad, que son tiempos muy difíciles, necesitamos una victoria, necesitamos a aquel que ya venció al mundo y que nos va a dar esas herramientas a tu vida, a mi vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo, para poder vencer la situación que estamos viviendo actualmente en este mundo. ¿Quién de nosotros no necesita en este momento vencer las preocupaciones, de vencer las enfermedades, vencer los temores, vencer las preocupaciones de que no hay trabajo o que no hay solución a ciertas cosas? Todos necesitamos esta palabra de parte de Dios. Es por eso que vamos a empezar precisamente con la primera palabra. Fíjese lo que dice, porque todo lo que es nacido de Dios. Entonces, si aquí la palabra nos está diciendo
que todos los que han nacido de Dios son los que vencen al mundo y son esas personas victoriosas, vencedoras, triunfadoras. Pero ¿qué es nacer de Dios? Bueno, no sé si usted se acuerda, en la Biblia nos habla en el libro de Juan que había un hombre llamado Nicodemo y ese hombre Jesús le enseñó, le dijo que tenía que nacer de nuevo. Él fue por enseñanza, él fue por conocimiento, pero Dios decía no, que él no necesitaba más conocimiento del que ya tenía, porque era una persona que conocía de la palabra de Dios, sino que él necesitaba nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo es una regeneración divina en nuestro ser. Es como si nosotros naciéramos y fuéramos hechos nuevos. No sé si usted se acuerda la parte que nos dice, si no, acompáñeme por favor sin perder la cita en donde estábamos. Acompáñeme a Segunda de Corintios 5, 17. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí nos dice la palabra de Dios que nosotros somos una nueva criatura y que las cosas viejas ya han pasado. Pero si se fija, ¿cómo comienza ese nuevo nacimiento, ese nacimiento en Dios que nos está diciendo precisamente el versículo de 1 de Juan 5:4? Comienza cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y el crecimiento lo da la medida y la intimidad, la oración, el tiempo que tú le dedicas a Dios. Entonces, no solamente se trata de aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, sino también se trata de que nosotros vayamos creciendo. Y a medida que nosotros vayamos creciendo en las cosas de Dios, no solamente crecer es ir a la iglesia los domingos y jamás agarrar tu Biblia, jamás tener este tiempo de intimidad que es la oración, cuando tú platicas con Dios, cuando tú derramas tu corazón. Yo sé que es difícil al principio. A veces hasta la gente nada más ora, Dios mío, pero no tengo ni ganas de orar, no tengo ni ganas de leer. Pero si te fijas, tú estás ya platicando con Él, no tengo ganas, no tengo deseos, me siento triste, me siento desanimada, me siento así. Pero tú ya estás entablando, una relación con Dios al estar hablando con Él. ¿Cómo te sientes? Mucha gente dice, pero ¿cómo voy a comenzar a orar? Con tus palabras, como tú te sientes, siendo sincero con Él. Entonces, comienza recibiendo a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y el crecimiento lo da en la medida en que nosotros lo buscamos. Dice también este versículo, en 1 de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si se fijan, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, después de que nosotros sabemos que hemos nacido de Dios y que somos una nueva criatura, dice que son los que vencen al mundo y esta es la victoria. Nos está hablando de vencer, de victoria y de triunfo, porque es exactamente lo mismo esas tres palabras. Entonces, ¿qué es la victoria? Es un hecho de vencer en una competencia o en una lucha. Fíjate, es el hecho de vencer en una competencia o en una lucha. ¿No le parece que ahorita nuestra vida es una competencia? Luchar en contra de la enfermedad, luchar en contra de la muerte que se está viniendo a este mundo, de los problemas, de la angustia, del temor. Dice, es un hecho de vencer en una competencia o en una lucha. Aquí Dios te está diciendo en este versículo bíblico que es el hecho de que tú ya venciste, tú ya triunfaste en esa lucha que estamos viviendo constantemente todos los días. No sé si usted ha notado, nosotros las personas, los cristianos por lo regular estamos en una batalla constante. Es por eso que la palabra de Dios siempre se adelanta a nuestros problemas. Nosotros la leemos y Dios ya tiene esa palabra que nos va a ayudar para este momento y para esta situación. Dios, fíjense que Dios nos da la capacidad para vencer al mundo, ya que Satanás lo está organizando y ha usurpado este mundo. Y si se fija, son problemas, son cosas que se van a levantar y que nosotros quisiéramos que esto disminuyera, pero no nos dice esto la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que esto va a ir en aumento, que apenas son los principios. Pero por eso tenemos que saber ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios para esta situación, para este momento? Y es que Él ya venció el mundo. Si se acuerda, hay un versículo bíblico que me imagino que usted ya se lo sabe de memoria y se encuentra en Romanos 8:37. Romanos 8:37.
Romanos 8:37 dice aquí. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si se fija, aquí la palabra de Dios nos está volviendo a decir que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo bíblico no te dice que tú nunca vas a tener problemas, porque a veces creemos que esto de ser vencedores es vivir siempre sin problemas, y no es así, sino que es, imagínese, usted no tendría victoria si no hubiera batallas que afrontar. Entonces, lo que más bien nos dice es que nosotros vamos a enfrentar batallas, pero que Dios nos va a dar, ¿qué? La victoria. ¿Y cuál es esa victoria? Volvamos una vez más al versículo que comenzamos, y aquí nos lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe. Esa es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos en este 2021. Esta es la herramienta que nosotros necesitamos y que Dios nos ha dejado para poder sobrellevar lo que va a venir en este año. ¿Por qué? Porque no van a ser cosas buenas, al menos que tú estés agarrado y aferrado a Dios y que seas ese vencedor que le cree a su palabra y que está dispuesto a creer lo que los demás no creen. Porque si se fijan, si algo va a pasar y ha pasado en este 2020 y 2021, es que hemos aprendido a vivir por fe. Ya no por lo que ven nuestros ojos, ya no por lo que dicen en las noticias, sino por la fe y la esperanza de que tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios sanador, proveedor, libertador, un Dios que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la palabra que nos ha sobrellevado en estos tiempos difíciles. Y esa es la palabra que ha sanado a muchas personas que se han encontrado enfermas, que se han estado en tristeza, en depresión. Si no, acompáñame también, por favor, ahí a su Biblia, a Juan 16:33. Juan 16:33, y dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si se fijan, ¿por qué se llama este tema Miremos al mundo? Porque al momento de mirar al mundo sabemos también que hay alguien que ya lo venció y que nosotros necesitamos lo que Él ya nos dio a nosotros, la humanidad, para poderlo vencer y para poder sobrellevar y poder vivir en estos tiempos. La naturaleza en el ambiente natural. ¿Cómo es nuestra naturaleza en el ambiente natural? Bueno, nosotros vivimos, si se fijan, en la carne, y la naturaleza de Dios es en lo sobrenatural. Él vive en lo sobrenatural. Pero ¿por qué? ¿Por qué está nosotros? ¿Por qué para nosotros es tan difícil? Porque nosotros constantemente tenemos luchas contra nuestros deseos, contra lo que pide la carne, pide comodidad, no quiere buscar a Dios, le gustan las cosas que le desagradan a Dios. Entonces, nuestra lucha siempre es con la carne y con los deseos. En cambio, el ámbito de Dios, ese es nuestro ámbito, pero el ambiente de Dios, su atmósfera, es en lo sobrenatural. Para nosotros es imposible poder sobrellevar estas dificultades, estos problemas y circunstancias en nuestras propias fuerzas. Es por eso que nosotros necesitamos entrar en esa atmósfera de Dios que es en lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural, ¿qué hay en lo sobrenatural? Resurrección, sanidad, liberación, cadenas rotas, hay bienestar, paz, armonía, consuelo. Entonces es para nosotros fácil entrar en ese ámbito. Tú vas a decir, pero ¿cómo voy a entrar al ámbito de Dios, a ese ámbito sobrenatural? Es fácil y es posible en la medida en que nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, en la medida en que nosotros entramos en esa intimidad. Es cuando nosotros empezamos a creer lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. ¿Acaso Dios no nos ha hablado a través de su palabra, a través de los pastores, a través de prédicas, a través de alabanzas, a través de sueños, a través de visiones, que todo esto iba a venir? Sí,
Nosotros desde niños, desde que los que hemos estado desde niños, desde niños en la iglesia, se nos ha estado hablando y se nos ha estado preparando para los tiempos difíciles. El problema es que nosotros nunca creímos que nosotros fuéramos a ver esos tiempos difíciles. Nunca nos lo imaginamos. Sentíamos que iba a ser para otra generación. Lamentablemente, y solamente es porque Dios así lo quiso, empezó en este momento. Como dice la palabra de Dios, los dolores de parto, pero apenas él es el principio. Ahora, para nosotros es imposible como hombres estar en nuestras propias fuerzas. Es por eso que, ¿quién mejor que Dios, que ha vencido al mundo, para que nos dé esas herramientas, para que nosotros también lo podamos vencer? ¿Cómo lo podemos vencer? Cercas y refugiados en la presencia de Dios. Es la única manera en la cual nosotros podemos vencer estos tiempos y este mundo. Acompáñame, por favor, ahí mismo, a Primera de Juan 5:15. Primera de Juan. Ahora fíjense, ahora vamos al versículo 15 y dice así: ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí es donde empieza absolutamente todo, porque en el momento en que nosotros creemos y entramos en intimidad y conocemos más al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y al conocerlo más, creemos quiénes son y lo que pueden hacer y lo que ya han hecho en nuestras vidas. Cómo murió en la cruz del Calvario, cómo lo más importante, recibimos salvación, sanidad, familia, todo lo que Él nos da. Pero fíjese, en el momento en que nosotros solamente, recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pero en realidad no estamos escudriñando las Escrituras, no lo estamos buscando con todo nuestro corazón. Nuestro ámbito siempre va a ser vivir en la carne, pero cuando tú lo empiezas a buscar, cambia completamente tu manera de ver las cosas. Ahora le crees a su palabra. Usted olvídese de la persona que está predicando. Olvídese, porque a usted, al que tiene que escuchar, es a Dios. A veces nos distraemos por la persona que predica. Olvídese, como si la gente no estuviera aquí predicando. Si tú logras oír la voz de Dios en este momento, no a la persona, no al pastor, no al predicador, no a la hermana o al hermano o al joven que se encuentre predicando, olvídate, hace cuenta, quítalo de tu plano y empieza a escuchar. Dios, yo quiero escuchar tu voz a través de esa persona que está hablando. Yo quiero escuchar tu voz, porque si yo escucho tu voz en ese momento, mi espíritu se va a abrir, voy a recibir esa palabra, la voy a creer, no de la persona que la está dando, porque acuérdense que nosotros aquí nada más estamos hablando, pero en realidad es la palabra de Dios la que tiene que hablar a tu vida, a tu corazón, y es la que la tienes que creer tú, porque si ustedes empiezan a ver a las personas, van a ver todos nuestros defectos, porque tenemos muchísimos. Usted desenfóquese de la persona y empiece a escuchar lo que Dios tiene para usted en este momento. Y lo que Dios tiene para usted en este momento te tiene que dar esa confianza que tú tienes un Dios poderoso que ya venció el mundo y que ahora te está dando las herramientas para que tú logres vencer todas las dificultades y todas las circunstancias que estamos viviendo en este 2021. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, la Biblia se vuelve real para tu vida. Cuando tú crees que Dios hizo todo, no una parte, porque hay personas que solamente creen unos versículos y que nada más creen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. No, mejor. O es todo o es nada, porque no podemos creer de a poquito, tenemos que creer. A lo mejor no lo entendemos, porque muchas veces nosotros no podemos entender toda la palabra de Dios, pero sí Dios nos está dando y nosotros, no lo entiendo, pero yo lo creo porque es la palabra de Dios y es la que ha cambiado mi vida y es la que ha transformado mi vida y es la que ha sanado mi vida y es la que ha restaurado matrimonios y es la que ha limpiado nuestro corazón y nos ha dado paz en medio de la tormenta, nos ha dado esa palabra de esperanza que nosotros necesitamos en este momento, y esa herramienta es nuestra fe más efectiva, que es en contra de cualquier problema que se pueda venir y que estamos viviendo en la actualidad. Fíjese nada más. Nosotros por lo regular tenemos una naturaleza que en vez de creer hacemos todo lo contrario. Primero agotamos todas las medidas. Que si es una enfermedad, agotamos todo.
que remedios caseros, que el doctor, que esto, que aquello, que bueno, hacemos de todo. Y si se fijan, nosotros hasta el final activamos nuestra fe y es cuando buscamos a Dios, le decimos, Dios, yo necesito que tú me sanes, pero es, si se fijan, es hasta el último. Pero en este momento nosotros no podemos dejar la fe hasta el último. La fe es la herramienta más poderosa que tienes tú y que tengo yo para poder sobrellevar todo lo que se venga en nuestras vidas. De todo lo que se venga en nuestras vidas. Acompáñenme, por favor, a Efesios 5. Efesios 5, versículo 15 y 16. Efesios 5, versículo 15 y 16. Fíjese cómo dice la palabra de Dios aquí. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nunca nos imaginamos nosotros poder vivir este versículo, el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos son precisamente esos días malos que la palabra de Dios nos hablaba y que antes solamente la leíamos, pero nunca nosotros habíamos vivido tal situación. A veces lo leíamos por acá en el Antiguo Testamento, cómo había hambres, cómo había persecución, cómo había un destructor que estaba destruyendo a todos los primogénitos, y lo leíamos, pero nosotros sentíamos que estos días no iban a llegar. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios ese día? Primero da la solución y después te habla del problema. Versículo 15 dice, mirad pues cómo andéis, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo, ya no estar desperdiciándolo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la televisión? Nos tienen entretenidos con programas y programas. ¿Por qué? Porque no nos quieren en la calle, porque nos quieren tener entretenidos, y hay programas que bueno, las puede uno ver, pero no puedes abusar de las horas ni el tiempo de estar pasando en el celular. Los jóvenes, las personas, la televisión a los que les gusta. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios nos dice que en estos tiempos que son malos tenemos que aprovecharlos, y aprovecharlos en la intimidad con la presencia de Dios, activando tu fe, practicando tu fe, creyendo lo que dice la palabra de Dios, leyendo y llenándote de la palabra de Dios. Porque si nosotros no nos estamos llenando de la palabra de Dios, créeme que entramos en angustia, entramos en tristeza y nos empezamos a angustiar, y que ya pasó, ya llegó otro virus allá por la India, y ahora que no sé qué, en Nigeria. Empezamos a mirar las noticias, y si no estamos leyendo la Biblia, nos desanimamos, nos preocupamos. Pero ¿qué es lo que sucede? Estás leyendo tú la Biblia y ves las noticias y tú le crees a Dios. Yo tengo un Dios poderoso que no importa lo que está pasando en el mundo, Dios cuidará de mí y de mi familia. Pero ¿qué sucede? Pues dejamos 1 o 2 días, porque yo he visto que dejo 1 o 2 días de repente que no leo, y luego uno empieza a mirar al mundo. Entonces, en el momento en que tú empieces a mirar al mundo, primero tienes que ver la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te dice Dios para tu vida? Y cuando tú veas al mundo, porque ahorita es imposible no ver al mundo, porque lo estamos viendo en las noticias, lo estamos viendo en el celular, cómo nos llega todo lo que está pasando. Entonces, ahorita es casi prácticamente imposible, porque tú estás al pendiente del celular, si se ocupa algo, si un familiar está bien, cómo está la familia, cómo están los jóvenes, cómo está la iglesia. Entonces, ves, aunque no creas, porque te llegan los mensajes, pero al momento de que tú ves al mundo, tú tenías que ver primero, cuando despiertes, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, acuérdate que activa tu fe. Y cuando tú ves esas noticias en el celular, en la televisión, o te llegan por alguna persona que te la cuenta, tu palabra, tu corazón sigue confiando. Es por eso que la herramienta más poderosa que nosotros tenemos ahorita es nuestra fe, una fe más poderosa que todo lo que el diablo pueda lanzar, porque eso va a derrotar todo lo que el diablo levante en nuestras vidas. Hebreos 11:34, acompáñame por favor. Si usted se fija, por ahí hay un capítulo que nos habla hebreo precisamente de la fe, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que aunque no lo ves, tú lo crees. Es igual como, por ejemplo, cuando usted recibió a Jesús como su Señor y como su Salvador.
nosotros no estuvimos ahí para mirarlo en la cruz del Calvario, ni cuando resucitó, pero lo creemos firmemente en nuestro corazón, que Dios venció a la muerte en la cruz del Calvario, que Dios nos dio salvación y que Él resucitó al tercer día. No estuvimos ahí, pero lo creemos. ¿Por qué no creer también que Dios cuida de ti y de tu familia? ¿Por qué no creer, Dios, que Dios va a sanar a tu familia o si tú te encuentras enfermo? ¿Por qué no creerle así como le crees que Él es tu Salvador y tu Señor? Creerle que Él va a proveer todo lo que necesitemos en estos tiempos difíciles. Él es el mismo Dios. Acompáñeme a Hebreos 11:34. Vamos a ver, aquí este capítulo, si se fijan, nos habla de todos los héroes de la fe. Bueno, nos habla de Moisés, de Abraham, de Noé, de Jefte, nos habla de Abraham, a ver, de Rahab. ¿De quién más nos habla? Fíjese, voy a leer el número 28 primero. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Se acuerda de qué nos está hablando de esto? De Éxodo, en el momento en que hubo un destructor que se llevó toda la vida de los primogénitos. Prácticamente estamos viviendo en esos tiempos donde se está llevando a tal cantidad de gente, y lo más triste de todos es que mucha gente se está yendo sin Cristo en su corazón, se están yendo sin haber conocido a Jesús como su Señor y como su Salvador. Esa es la mayor crisis que en realidad estamos viviendo en estos tiempos. Es por eso que nosotros tenemos que hablar, es por eso que nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, que Dios aumente nuestra fe y nosotros practicarla orando por la gente. Empiece a orar por la gente, empiece a presentarles la oración de salvación, que ellos crean en ese Dios en el que tú también crees. Este es en el tiempo en que nosotros necesitamos un toque de Dios y que nuestra fe sea activada de una manera sobrenatural, una fe poderosa, una fe que mueva montañas, una fe que no importa que estés tú en el celular. A través de este celular muchas almas tú puedes alcanzar, ya no necesitas ir afuera. A través de este celular tú puedes alcanzar a tus vecinos, a tus amigas, a tus compañeras, a las de la universidad, a las de la prepa, a todas aquellas personas que a veces hasta te llegan mensajes que no sabes ni de quién son. Compárteles de la palabra de Dios, porque ahorita esa es la mayor crisis que estamos viviendo, es que las almas se están perdiendo y nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros conocemos a ese Dios Salvador, a ese Dios Redentor, a ese Dios que no importa que las personas, si es que es la voluntad de Dios, que se mueran, pero que si se van, que sea con Cristo en su corazón. Porque imagínese, es muy triste que de repente tú dices, wow, por ejemplo, aquí han muerto vecinos del COVID, y dices, Dios mío, no tuviste la oportunidad de ir un día con esa persona y hablarle. Un señor habló, me acuerdo que yo invitaba a su esposa y a su esposa y a su esposa, y el señor no lo quería traer, no la quería traer a la célula que teníamos, y el señor se fue y él estaba tan sano, pero tan sano, y ella no, y se fue el que estaba sano. Y tú dices, Dios mío, estás mirando cómo las vidas se están perdiendo y sin Cristo. Y pues por eso que, fíjese lo que dice, es por eso que nosotros necesitamos vivir en esa fe. Versículo 33 y 34 dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Cuando usted tenga tiempo, empiece a leer todo lo que son los héroes de la fe. Y vamos a ver cómo lo que Dios nos está diciendo. Dice, conquistaron reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada. Esa es la fe en la cual nosotros necesitamos vivir en estos tiempos. Una fe sobrenatural, una fe que le crea a Dios, pero tú no le vas a creer a Dios si no te estás enamorando de Él, si no lo estás conociendo a través de la palabra. ¿Qué si estás haciendo de comer? Bueno, pones una prédica. Que bueno, no te gustó esa prédica, pones otro. El chiste es, empieza a buscar. Créeme que ahorita tenemos una herramienta tan poderosa como es el internet, que podemos estar escudriñando la palabra de Dios, podemos escuchar la Biblia, podemos escuchar una prédica del tema que tú quieras y que necesites en ese momento, y créeme que esa fe va a estar siendo activada, porque acuérdese que la palabra de Dios nos dice que la fe
viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nos sigue diciendo la palabra de Dios, fíjese, con esa fe nosotros podemos sobrevivir, sobreponernos y vencer. ¿Qué podemos hacer? Sobrevivir. Con la fe podemos sobrevivir, sobreponernos y vencer. ¿Por qué? Porque aquí Dios ya nos ha dicho en el versículo que Él fue el que ya venció el mundo y que esa victoria ya nos las ha dado a nosotros como iglesia, a nosotros como sus hijos. ¡Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos! Y les da lo mejor. Ustedes los que ya son papás no quieren lo mejor. Y todo lo que ustedes han logrado, quieren que también sus hijos lo logren y que vivan esos beneficios y que vivan en ese ámbito. Es por eso que nosotros necesitamos creer y confiar. Fíjense, los voy a dejar yo con este versículo. Acompáñenme a Isaías 62. Isaías, no todos son malas noticias. En la palabra de Dios, siempre Dios nos da la solución para cada problema. Isaías 62. Isaías 62, y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Abra su corazón y crea lo que Dios dice en este versículo. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Gloria a Dios por estas palabras. ¿Por qué? Porque aquí aquí la palabra de Dios nos está diciendo que aunque tinieblas han cubierto la tierra, que aunque oscuridad hay en las naciones, sobre tu vida y sobre mi vida y sobre la vida de las personas que crean en Dios, que se mantengan bajo sus alas, bajo su sombra, bajo su abrigo, bajo esa intimidad, bajo esa esperanza de su palabra, va a resplandecer Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ve cómo la palabra de Dios te dice que no importa lo que estemos viviendo, lo que estemos escuchando, lo que se esté mirando en las noticias, sobre tu vida va a resplandecer Dios, va a haber luz, no va a haber oscuridad. Si tú has visto, ha habido muchas personas que han buscado a Dios y que Dios las ha bendecido más en este tiempo de crisis y de pandemia que en los tiempos que no había crisis y pandemia. Han estado prosperando, han estado abriendo negocios, han estado confiando a Dios. Su relación con Dios ha estado aumentando. Eso es lo que necesitamos nosotros, que nuestra intimidad con Dios, que nuestra relación con Dios comience a crecer y a crecer y a crecer para que todas las demás áreas de nuestra vida se mantengan estables y fructifiquen, porque aquí la palabra de Dios nos dice que nos deleitemos en Dios y Él suplirá, nos dará el anhelo de nuestro corazón, nos sanará, nos limpiará, nos restaurará, nos dará paz en medio de la tormenta. Y eso es lo que nos dice este versículo 60. Ya deja de mirar lo que está pasando. Empieza a mirar primero la noticia que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu negocio, para tu carrera. Si tú te sientes ahorita confundido, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, los jóvenes ahorita están muy desanimados porque sienten que sus carreras se han truncado, sienten que todo ha pasado, que qué va a pasar con ellos. Es difícil. Es difícil, a veces se queda uno pensando, wow, a esa edad que de repente uno no entiende muy bien y luego llega esta pandemia y los desanima más, es difícil, pero nosotros tenemos que orar por los jóvenes, tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por aquellos que tú sabes que necesitan esta palabra de Dios, y esta palabra de Dios es para todos. Los voy a dejar yo con este versículo una vez más porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esa es la palabra que Dios te tiene para este día, que no importa lo que esté sucediendo, sobre tu vida amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esa gloria que el mundo necesita mirar en tu vida. Esa confianza de que tú le crees a un Dios poderoso, esa confianza, ese bienestar que Dios va a mirar. Pero ¿por qué tú tienes paz? ¿Por qué tú tienes tranquilidad?
ellos van a empezar a mirar que tú tienes confianza en Dios, que si hay enfermedad, pero Dios me va a sanar. Si es la voluntad de Dios, Dios me va a sanar y ese va a ser un testimonio vivo para él. Que si no hay economía, que si no hay trabajo, Dios empieza a suplir y eso es lo que la gente va a mirar, cómo Dios está supliendo a su pueblo, a los que lo aman, a los que lo buscan, a los que han invertido tiempo en él, porque si se fija, ¿qué es lo que está sucediendo en este tiempo? Hubo mucha gente que nunca le interesaron las cosas de Dios. Hubo mucha gente que nunca le importó. Realmente iban a la iglesia, pero realmente nunca les importó su relación con Dios. Pero hay gente que empezó a buscar a Dios aún en tiempos buenos. Y todo eso, toda esa relación que ellos cosecharon en ese momento, la están viendo ahorita reflejada en sus vidas, en su economía, en su salud, en la familia. Entonces es momento, si tú no has buscado a Dios con todo tu corazón, es momento que empieces a buscarlo. Ya no estamos para estar perdiendo el tiempo, como el versículo que estamos, tenemos que aprovechar el tiempo y el mejor tiempo que lo podemos aprovechar es cerca de Dios, cerca de su protección y cerca de su amor principalmente, porque no solamente a Dios lo vamos a buscar porque nos protege, sino a Dios lo vamos a buscar porque lo amamos, porque Él es lo más importante en nuestras vidas y porque Él es digno de todo nuestro ser, de todo nuestro tiempo y de todo lo que nosotros podamos estar sirviéndole también a Él. Así es que si Dios lo permite, yo los dejo con esta palabra en su corazón. Comience por ahí, se queda repetida la prédica, empiece, si no ha anotado los versículos, empiece a anotarlos en una libretita y usted empiece a leerlos y empiece a escuchar a Dios. Usted tiene que aprender a escuchar a Dios, no al que está predicando, olvídese de eso. Empiece a escuchar la voz de Dios porque Él es el único que puede ayudarlo a usted y que puede ayudarme a mí y que es lo que más necesitamos en este tiempo, escuchar la voz de Dios, su dirección. Que si tú quieres emprender un negocio, empieza a escuchar, Dios, ¿qué es el negocio que ahorita puede pegar? Porque ahorita hay muchos negocios, si se fijan, ya quebraron. Y si se fijan, muchos de los negocios que ya quebraron eran los que estaban más alejados de Dios, porque muchos negocios han prosperado mucho. Esos negocios que la otra vez estaba mirando a un conferencista que ni siquiera es cristiano, pero él estaba diciendo, ¿saben qué? Yo creo en Dios, pero no soy religioso ni nada, pero yo sé que si yo doy algo de lo que Dios me ha dado a mí, inmediatamente se me multiplica. Y yo hasta me sorprendí, por ahí era Roberto Palazuelo, yo me sorprendí porque si se fijan, ya él tiene una forma de ser como muy, ¿cómo se dirá? Como muy llamativa, por decirlo así. Nunca me imaginé que yo ese hombre lo escuchara hablar de su boca de Dios, me sorprendí. Y él decía cómo sus empresas han mejorado en el momento que él empezó a creer en Dios y empezó también a qué, a dar de lo que Dios le daba. Así es que bueno, por ahí vamos a orar. Si hay alguna petición de oración, vamos a estar orando y vamos a, igualmente si usted tiene alguna petición de oración y ya es en tiempo grabado, igualmente nosotros estamos checando por ahí los mensajitos para ponernos a orar. A ver qué dice mi hermana Marina. Gracias, hermana, por estar aquí. Nosotros Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la palabra de este día, Señor. Te damos gracias, precioso Espíritu Santo, porque ahora entendemos que no importa lo que esté sucediendo en el mundo, si hay oscuridad y tinieblas, tu luz amanecerá en nuestras vidas. Tu protección, tu provisión, tu cuidado, Dios, tu amor principalmente, que es lo que más necesitamos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios, porque tú a través de tu palabra, tú ya nos estabas preparando, Señor, para este tiempo, Señor. Yo te pido por todas aquellas personas que están escuchando, Señor, y han escuchado esta palabra, Padre, que seas tú revelándoselas en el transcurso, Señor, de esta noche, Padre, que sepan que tienen a un Dios que ya ha vencido al mundo y que nos ha dado la victoria y que nos ha hecho más que vencedores, y es por esa fe, esa herramienta que tú has depositado en nuestras vidas de creer en lo sobrenatural, Padre. Ya no queremos mirar lo natural o lo que está en nuestra capacidad, queremos mirar a un Dios sobrenatural que está obrando grandes cosas en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra relación principalmente contigo, Dios, que nuestra relación crezca cada día más, que esa palabra, Señor, que tú has depositado en nuestro corazón, en el corazón de los hermanos que están escuchando, que sea el momento de que salgan las personas que no te conocen, Dios,
a través, Señor, de un celular, a través de una computadora, a través de una conversación, Padre, que fluyan las palabras, Señor, para que la gente pueda conocerte, Señor, y que no se vaya la gente sin haber escuchado de un Dios salvador, de un Dios sanador, de un Dios que ya perdonó sus pecados, Padre, y que les ha dado vida eterna, Señor. Yo te pido, Padre, si en este momento, Señor, hay enfermedad, Señor, en la vida de alguna persona, Señor, que seas tú tomando control en este mismo momento, en el nombre poderoso de Jesús, trayendo sanidad, Padre, sobre todas aquellas personas, Padre, que están, Señor, con el COVID, Padre, que seas tú limpiando sus pulmones, Señor, que seas tú eliminando todo virus en su aparato respiratorio, en sus pulmones, limpiándolos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que tu palabra, Señor, fluya sobre cada cuerpo, Padre. Sobre todos aquellos, Padre, que están en respiradores, Padre, que seas tú, Señor, soplando aliento de vida sobre ellos, Padre mío, dales vida, Señor, una oportunidad más para conocerte, Padre, los que están en los hospitales, Señor, los que están en sus casas, Padre, con alguna enfermedad, toma control, Señor, que tu misma presencia, Señor, sea fluyendo y tocando esos cuerpos en el nombre poderoso de Jesús, Padre, sobre las personas que tienen cáncer, Señor, que seas tú vivificando cada célula, partícula de su cuerpo, trayendo vida, precioso Espíritu Santo, así como vivificaste el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Padre, sobre todas aquellas personas, Señor, que están viviendo con depresión, con ansiedad, con angustia y que no pueden dormir, Señor, que seas tú trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese consuelo, esa esperanza, que tú estás con ellos, Padre. Y qué mejor que tú, Señor, para cuidar de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos dormir confiados sabiendo que el que nos cuida no duerme, sino que estás al pendiente cada instante de nuestras vidas, Señor. Gracias por el privilegio tan grande de conocerte, Padre. Y si en este momento hay alguna persona que no ha conocido a Dios y que no ha aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador, es el momento de que tú lo aceptes. Conozcas a aquel que ha vencido al mundo y que tú lo puedes vencer en el momento en que tú lo recibes como tu Señor y como tu Salvador. Si tú sientes en tu corazón y nunca has invitado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, solamente repite estas palabras. Ahí donde te encuentres, no te importa quién te esté mirando, que no te dé vergüenza, porque ahorita es el momento que puede cambiar tu vida, como la ha cambiado la vida de todos nosotros. Cierra tus ojos, solamente es para que no te distraigas con el celular y cree cada palabra que tú vas a decir. Repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, te doy gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados y te acepto en este momento como mi único Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y que seas tú, Señor, supliendo toda necesidad, quitando toda angustia. Ayúdame, Dios, a vivir en esa fe sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y déjame decirte que si tú hiciste esa oración, dice la Biblia que ahorita en este momento hay fiesta en los cielos por tu vida porque tú le creíste a Dios. Porque en el momento en que nosotros invitamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, Él tiene cuidado de nosotros. Así es que Dios les bendiga a mis hermanas por ahí. Vamos a orar por mi hermanita Vicky. Padre Celestial, en este momento, Señor, yo te pido que tomes control sobre mi hermana Vicky, Señor. Tú conoces su necesidad, Padre. Quita toda hinchazón de su cuerpo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Quita todo dolor de cabeza, Padre Celestial, toda preocupación, Señor. Tú eres el único, Padre, que la puede sanar. Establece tu orden divino, Señor, de pies a cabeza en este momento, que ella pueda sentir la sanidad, Padre, porque tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que resucita muertos, Dios, tú eres un Dios el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y tú tienes cuidado
de tu hija, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que seas tú tocando, Señor, el área de su cuerpo en la cual ella siente malestar. En el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad sobre todo su cuerpo, Padre, y que sea ella testigo y testimonio, Padre, de que tú eres un Dios sanador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Dios les bendiga, mis hermanos. Si Dios lo permite, por aquí vamos a estar el próximo miércoles. Así es que ya sabe, vamos a buscar la palabra de Dios, vamos a creerla y vamos a activar esa fe que nosotros necesitamos tiempo para este tiempo. Dios les bendiga.